Esto es Sin Excusas, el podcast de Belu y Dai. Hola, soy Dayana, ingeniera comercial con background en data, 15 años trabajando en startups. Venimos a desmontar estas excusas que no solo nos damos a nosotras mismas, sino que hemos escuchado en nuestros años de experiencia. Hola Dai, yo soy Belu, soy licenciada en Administración, hace muchos años que vengo trabajando en empresas de tecnología, liderando equipos de marketing, de branding, más bien enfocado en lo que es B2B, pero también he trabajado con producto, con e-commerce. Y acá estamos, nos conocimos trabajando juntas hace un par de años y decidimos emprender. Decidimos emprender. ¿Y qué estamos creando? ¿Qué estamos haciendo? Desarrollando un sistema en el que podemos ayudar a las empresas a detectar dónde están los revenue leakage. A su vez también apalancado en la experiencia que tenemos en producto y en marketing, además de ventas, mejorar su sistema de ventas a través de automatizaciones, inteligencia artificial y agentes. Eso es importante, el Sí. background del que tenemos. Yo vengo Exacto. desde producto, con una visión bien tecnología. Igual ambas trabajamos juntas en una empresa de tecnología. Pero bueno, mi background sí es más de producto. Lo que nos une o nos hace estar acá es eso, esos puntos de dolores que al final enfrentamos cada una de lo que es el negocio. Totalmente. A su vez, nos complementamos bastante. Quizás estoy más tipo mirando para afuera, para allá, la tendencia, qué hay que hacer, cómo llegar a un cierto objetivo, pero a su vez también vos tenés esa mirada mucho más de cómo vamos a lograr esto, más del proceso, más duro. Claro, más la que lo ve desde afuera y tú eres la que sueña. Igual eso está cool porque al final somos polos opuestos que una apoya a la otra. No, y a su vez también yo me doy cuenta que a veces me haces preguntas porque digo, vamos a hacer tal cosa, y vos me decís, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo, no sé, vamos a investigarlo, pero se puede. Creo que de alguna forma u otra logramos resolver, por lo menos hay que entender que no hay un solo camino para llegar a un resultado, sino Claro. que hay que entender cuál es el mejor camino para cada uno. Y bueno, un poco este proyecto surgió para poder darle esas herramientas a las empresas que están necesitando asesoramiento, consultoría, pero nosotros nos vamos a ir a meter al corazón del negocio y al corazón del producto para que encuentren dónde hay que hacer un bypass, por ejemplo, Claro, con entenderlo. inteligencia artificial, dónde automatizar, dónde no, qué herramientas usar, cuáles sí, cuáles no. Y estando del otro lado también me sucede que necesito que llega un punto en que digo, ay, por favor, que alguien me diga para dónde voy, porque hay tantas herramientas que ya llega un punto en que digo, no sé para dónde ir. Sí, ¿qué hago? O qué hago primero, qué priorizo primero, qué dentro de todas las opciones que tengo realmente me aporta valor, porque entonces ahora podemos producir muy rápido, hacerlo, todos estamos en la capacidad de hacerlo, investigando, leyendo un poco, pero ¿esto realmente aporta valor? ¿Esto realmente soluciona un problema? ¿O estamos chipeando cosas o sacando cosas por bueno, sacarlas, iterarlas y ver cómo funciona? Creo que hoy no solo es, bueno, qué herramienta uso, qué camino sigo, sino cómo lo hago, quién me dice qué me pueda funcionar y qué no, y al final es lo que queremos traer o nuestra propuesta diferenciadora de, bueno, te ayudamos, entendemos tu negocio, entendemos tu porqué, entendemos tu dolor y en función a eso iteramos. A mí me estuvo pasando que testeando muchas herramientas, realmente muchas herramientas durante el último año, como que sentía que nunca avanzaba, que siempre estaba quedándome atrás. O probando, pero claro, porque todo el conocimiento que yo estaba adquiriendo, sobre todo en temas relacionados a la inteligencia artificial, estaban en un plano más bien horizontal, como que no lograba trasvasar una barrera del aprendizaje. Nuestro primer capítulo es nuestro podcast. Sí. ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué queremos decir? Estamos acá porque queremos hablar de el típico, esto se hace así, esto funciona así, o toda la vida funcionó así, o se trabajó de esta forma todos los años que llevo en la compañía. Y bueno, es algo que capaz de ambas venir, a pesar de que venimos de industrias de tecnología, sí es cierto que también trabajamos con empresas mucho más estructuradas y grandes, en donde esto es parte del día a día, en donde muchas veces esa reactividad al cambio es lo que significa o puede significar un problema. Sí. Y hoy en este escenario que tú planteas, donde tienes tantas herramientas, donde la información ya está al alcance de todos, está allí, solo hay que ir, iterar, entender cómo funciona y bueno, lanzar algo, muchas veces por ciertos temas ya sea de seguridad, miedo al cambio, cosas que funcionaron o procesos que funcionaron de una forma, muchas veces no se arriesgan a continuarlo.
Yo trabajé en una multinacional muy, muy grande y creo que hoy, no puedo decir el nombre, pero creo que una de las primeras cosas que escuché es eso, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? O acá las cosas siempre se hicieron así. Esa frase frustrante, de acá las cosas se hicieron así. Y que cuando vienes en un mindset de startup, es frustrante. O al final también tienes el mindset de decir, bueno, me doy la vuelta y yo identifico esto como una oportunidad de negocio y la ejecuto por mi lado, No, y recuerdo que me ha pasado claro, yo entrar con hambre, 27 años, y tratando de entender lo que estaba sucediendo dentro de la compañía, y me encontré conversando con colegas, con compañeros, preguntándoles, che, ¿y esto lo intentaron hacer diferente? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué se hace así? Y me acuerdo que esta persona muy amorosamente me dijo, la verdad, qué preguntas difíciles que haces. No tengo ni idea por qué las cosas se hacen así. Simplemente en las compañías grandes hay una tendencia a hacer un engranaje, alguien que hace solamente una parte, y te estoy hablando de un área comercial que es un área dinámica, no me quiero imaginar en áreas un poco más operativas, ¿no? Esta revolución de la inteligencia artificial llegó para quedarse, definitivamente, las cosas van a cambiar y el que no se adapta va a terminar con muchos dolores de cabeza. Claro, o incluso hasta fuera del target. Sí, justamente creo que también hay este hype de la inteligencia artificial de apliquémosla en todos lados. Claro, en todo. El típico video de TikTok está el CTO y te dice, toma Cloud, tienes tantos tokens, haz cosas. Sí. Y es como, ¿y qué hago? Uso la inteligencia artificial para editar la inteligencia artificial, claro, para ser usada en la inteligencia artificial. Para la idea que me dio la inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, a ver, no hay que deshumanizar la marca, no hay que... Bueno, otra cosa muy linda de este proyecto que estamos emprendiendo, que voy a hacer un paréntesis enorme, pero la verdad que nos divertimos un montón. Sí. La verdad que nos divertimos un montón, charlamos un montón de cosas de tecnología y nos apasiona y nos encanta. Pensamos en este proyecto, obviamente porque nos apasiona mucho lo que hacemos, pero también no queremos solamente pensar en un número o cuánto vamos a ganar. Claro. Posta, muy argentino de mi parte. Pero queremos facturar, todos queremos queremos tener una buena vida, pero también nuestra intención es poder acompañar en el crecimiento de las empresas y realmente de una forma en la que, y esto lo quiero destacar, en la que esas empresas decidan seguir trabajando con nosotros no porque no les queda otra, sino porque nos eligen. Claro. Un poco traspasar esa experiencia que nosotros ya tuvimos durante tantos años, sumados yo 15, 20 años de experiencia, claro, entre vos otros 15 más, y con experiencias distintas, y a veces similares, pero a veces muy diferentes también. O con otra perspectiva, o sea, al final puede ser el mismo problema, pero cada una tiene una visión distinta o puntos de vista distintos. Claro. O afronta el problema desde los dolores que significan para ti, ya sea en la posición o en la métrica o el OKR que estés impactando. Capaz lo estoy planteando mucho como, bueno, una empresa donde tenemos ciertas posiciones, pero después si lo trasladamos en el día a día, al final es ese mindset de decir, bueno, este problema de negocio nos puede impactar también en este problema de tecnología, que a su vez se traduce en este problema de usabilidad, que a su vez se puede traducir en un problema para el cliente, o capaz es muy técnico, pero es parte como de todo ese abanico de cosas que podemos tener y lo que nos hace distintas o diferentes. Sí. Porque queremos iniciar esta primera conversación en referencia a esta famosa frase de así se hace, así se hizo y no hay forma de cambiarlo. Queremos dar nuestras experiencias, o sea, hablar de cómo fue en cada una de nuestras industrias o de nuestras experiencias pasadas. También entender qué aprendimos de ello, porque creo que eso es lo que nos hace ser quien hoy somos y son lo que nos dan los pilares o bases para hoy estar acá. También queremos hablar de cómo lo hubiésemos afrontado, capaz ahora con el conocimiento que tenemos. Y bueno, sí, hay cosas que quizás hay que dejarlas como están y hay veces que no. Claro. ¿Cómo sabemos y ahí eso? También nosotros que venimos trabajando tanto en startups de tecnología particularmente, la cultura del cambio es algo que está muy arraigado, pero a la vez también hay que entender dónde sí y dónde no. Y que a veces el cambio puede también agotar. Sí. O sea, o incluso si el cambio es constante en intervalos de tiempo muy cortos, sí, no llegas a ningún lado. Entonces, tampoco te sirve iterar o hacer un cambio de algo constantemente sin tener un norte específico, ¿no?
Porque sí es cierto que si no está roto, no lo vas a arreglar, pero también a veces hay que darse la vuelta para entender, bueno, es cierto, esto no está roto, pero ¿qué me está significando a mí económicamente mantener este proceso que no está roto, pero no sé, tengo 5 o 6 personas trabajando en ello para poder generar un lead o una persona de contacto o realmente un prospecto interesante para mi compañía? Claro, y quizás esas personas, en vez de estar mandando mails, podrías automatizar eso y esas personas podrían estarían pudiendo cerrar más reuniones y teniendo más charlas en vivo con las personas, con el potencial cliente, que mandando un mail en frío, que además son procesos bastante frustrantes. Y hay algo interesante que no solo es como el mindset de, o sea, cambiar este mindset, ¿no? Sino también cuando llegas a una empresa, más allá de tener el título de, bueno, la nueva, la que está llegando con ojos frescos, o el que está llegando con ojos frescos, pensar en que muchas veces ese tipo de comentarios las otras personas lo pueden tomar como amenazante, porque es decir, bueno, capaz me puedes quitar el trabajo que estoy haciendo, o esto que ya yo manejo y que es parte de mi dominio. Como que a veces también hay que tener ese tacto para poder dar esa visibilidad de esto no es personal, o no es como en referencia a tu ejecución, tu equipo, sino es algo como que te va a ayudar a que pueda tu equipo y tú andar mejor. Estaba pensando en un caso de una chica hace muchos, muchos años en esta multinacional que te comentaba. Una persona muy capaz, muy capacitada, que estaba pidiendo crecer en la compañía. Pero como era tan buena en su tarea, claro, siempre ascendían a las personas que ella capacitaba y no a ella. Imagínate si esta persona, obviamente te estoy hablando año que 2013, 2014 no existía las automatizaciones y la inteligencia artificial como la existen hoy, pero imagínate si esa persona en ese momento hubiera tenido la oportunidad de automatizar cierto proceso y empezar a hacer crecer su rol o su participación en tareas más estratégicas y no tan operativas. Qué diferente hubiera sido la carrera de esa persona, ¿no? Y que eso es un challenge muy interesante. Cómo también algo operativo te puede llevar a que tengas, o que incluso la visión estratégica es lo que te lleva a después traducirlo y desglosarlo en la operación. Pero que sí o sí necesitas esa visión estratégica para poder decir, sí, esto no está roto, porque efectivamente funciona, pero no me resuelve los problemas que tengo hoy en mi día a día. Sí, y a qué costo, ¿no? Porque una persona que realmente tenía la camiseta de la empresa y que quería crecer y que quería permanecer, se daba cuenta que la empresa no tenía el mismo compromiso con ella que el que ella tenía con la empresa, ¿no? Claro. Con las cosas con las que yo me topaba era que a veces, capaz pueden también ser creencias o mindsets, pero me topaba con esto que hablábamos antes, de la percepción, de cómo decirlo, de que no fuese como un tono amenazante, que no fuese de una forma en la que quiero sacarte del medio para que una máquina haga tu trabajo, lo cual no es lo que se tiene que hacer. Esto igual, algo mientras hablabas de esto, pensaba que también es cierto que él funciona, o sea, no está roto, ¿para qué cambiarlo? También varía de acuerdo al nivel de empresa. Si lo extrapolamos a una empresa pequeña, una startup, en mi experiencia es algo que estás pensando en crecer tan rápido el negocio, estás en un mundo donde tienes muchos competidores, todos estamos peleando por un mercado que capaz lo demandamos entre todos y muchas veces nos enfocamos tanto en el innovar que dejamos de lado un poco la operación y dejamos, bueno, listo, esto funciona, no me está costando dinero estratégico, a menos que pase uno de estos errores que tú levantas, que, no sé, una carga de información que me afecta directamente en el revenue. Esto es una situación que puede pasar en startup, pero después la forma de afrontarlo, o me he dado cuenta que las formas de afrontar una situación similar en una empresa mucho más grande o en una multinacional es distinta, porque al final después la multinacional tiene la espalda económica para poder decir, bueno, vale, esto capaz no nos funciona, nos mandamos un error, para no decir la grosería, pero podemos seguir sin ello o lo podemos mejorar rápidamente, es cierto que le vamos a invertir tiempo, porque ya tenemos un mercado ganado. Entonces no tenemos que salir a siempre estar innovando porque ya nuestro modelo de negocio funciona, ya facturamos, tenemos tanto marketplace nuestro, ya sea porque la marca tiene, no sé, mucha experiencia o tiene muchos años en el mercado o incluso tiene usuarios que son fieles a ellos, porque a medida también que te haces más grande, tus modelos mentales, es más difícil que te arriesgues a probar cosas nuevas.
Entonces incluso si ya estás pagando 10, 20 euros o no sé, centavos por algo, probablemente te quedes con ese algo si ya sabes que le funciona. Y me llamó la atención esto porque al final pueden ser escenarios exactamente iguales, pero de acuerdo a tamaño de empresa, espalda económica, pueden afrontarse totalmente distintos. Puede ser que también no sea ni una cosa ni la otra, o sea, que no tengas que elegir entre... Te podrías tener ambos mindsets, en el sentido de, si sabes que hay algo que está funcionando, déjalo funcionando y seguí con lo que viene. Empezá a innovar, a pensar. Si eso ya te deja tranquilo, bueno, en administración y en marketing se habla mucho de cuando tenés la vaca lechera, el producto estrella. Esto está más del lado del producto, más quizás de, bueno, comprar un vaso o lo que sea, claro. Pero no, bueno, en realidad aplica todo. Yo creo que sí. Cortemos esa parte, creo que. Ya en este momento puede aplicar no solo a la industria física, sino también a la industria digital, porque al final tienen los mismos pilares, capaz. El marketing es marketing en cualquiera de las dimensiones, en el plano físico, en el producto y en el digital. Y lo mismo la estrategia de negocio. A ver, lo que cambian son las herramientas. Y justamente eso es lo que nosotros venimos a dar apoyo. Porque entiendo también que quizás hay en empresas muy grandes esta reticencia al cambio que tiene que ver con, bueno, personas que hacen las cosas de cierta manera y tienen miedo a ser reemplazados, a perder su puesto de trabajo, son los sustentos de sus familias, es un tema muy sensible. Claro. Y en el caso de las empresas más chicas es no la cultura del cambio por el cambio en sí, sino simplemente digo, pueden vivir las dos cosas de, che, esto me funciona, lo voy a dejar y mientras tanto sigo buscando otras formas que me permitan seguir escalando el negocio. Quizás también con la posibilidad de encontrar una solución superadora, ¿no? Pero no es una cosa o la otra. Hay momentos y momentos. Hay momentos de cambio y hay momentos que hay que estabilizarse. Hay momentos para todo, claro. ¿Qué hemos aprendido de ambos escenarios? O sea, del escenario donde hemos trabajado en una multinacional y nos hemos topado con estas cosas en donde propones cambios y muchas veces esto está funcionando, no es necesario. Y también desde el mindset de startup, donde hay cambios constantes, donde hay algo que resaltar que es importante. Nosotros venimos de un background latinoamericano, entonces hay menos regulación de muchas cosas, hay muchos cambios constantemente, también venimos de países inflacionarios, entonces eso hace que los modelos de negocio siempre estén pensando en cómo hacer para que tu dinero no se evalúe. ¿Qué hemos aprendido de todo, de estos dos Bueno, universos? sí es verdad que nosotros nos marca mucho nuestra cultura y de dónde venimos. Además vos viviste mucho tiempo en Argentina, así que no solamente desde Venezuela, con toda la situación económica que hay ahí, te fuiste a otro país que también sufre crisis económicas constantemente. Nosotros, por lo menos ya, toda mi carrera laboral la hice durante años inflacionarios. No llegué al 1 a 1, o sea, no tengo tantos años. Entonces, siempre es estar como detrás de la coneja, como le diríamos en Argentina, de estar corriendo atrás de la pelota, viendo claro, cómo llegamos, cómo hacemos, y ese background nos da la capacidad de estar siempre pensando fuera de la caja, cómo resolver un problema de forma creativa también. El haber trabajado en empresas tan grandes internacionales que quizás eso no les duele tanto. Sí, yo de eso tomo, bueno, que he aprendido yo, no solo esta distinción de incluso manejos personales, de herramientas y skills blandos, porque no solo son los técnicos en poder decir cuándo es el momento acertado para poder, cómo afrontar la situación, cómo poder afrontar ciertas conversaciones, o incluso decir, bueno, capaz esta es la solución perfecta, es la solución técnica ideal para este problema, pero que muchas veces las compañías no están en el estadio o en la madurez para escucharlo, y que muchas veces nosotros también como profesionales tenemos que trabajar en lo polite, es decir, en ir negociarlo, en ir exponerlo, en ir explicarlo, esto mismo que hablabas de compartir conocimientos. Creo que he aprendido que no solo es algo que existe, un problema que existe y que bueno, si a mí no me molesta lo dejo allí, sino ese mindset de poder tomarlo, hacerlo propio y también poder exponerlo ante el resto.
creo que es algo que también nos posiciona o me posiciona en cómo veo hoy los problemas. También tomándolo del background de la TAM y este background donde hemos trabajado en compañías donde siempre estamos pensando en cómo salir de la caja para que esto no nos afecte en el revenue, creo que hoy que estamos en un mercado mucho más regulado y mucho más, no quiero decir seguro, porque la palabra no es seguro, pero lo que sí es capaz un poco más estable, tenemos esa ventaja competitiva para poder decir, es cierto, nos tenemos que enfocar en innovar, ya la base de que el negocio funciona, genera dinero, ya acá sucede. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por eso otro que al final hacíamos en nuestros mercados capaz locales. Y creo que es un diferencial o un punto de valor que hoy nosotros tenemos y que hemos aprendido también a aplicar en este mercado que es un poco más regulado, un poco más lineal y sin tantos altos y bajos, que es lo que tenemos o que teníamos en nuestro día a día. Y quizás antes todas esas nuevas ideas se tenían que concretar para poder mantener un cierto nivel y en un mercado más regulado como el europeo y particularmente ahora en España donde estamos, que sí, es verdad que está habiendo inflación, pero ni ahí en los niveles en los que nosotros estamos acostumbradas. Pero la realidad es que lo que nos permite esta cultura del cambio y de buscar nuevas ideas y nuevas herramientas va a permitir no mantenerse en una misma línea, sino poder crecer esa curva, esa ganancia, ese margen, quizás en reducción de gastos, quizás en aumento en aumento de ventas, en crecimiento en ventas. La realidad es que, bueno, cada uno se setea sus propios límites. Hay cuestiones, sí. La realidad es que nosotros no que estamos pensando en venimos a ayudarte a cambiar tu cultura. No es nuestra idea. Pero la realidad es que una cosa lleva a la otra. Es como un círculo virtuoso, si querés. Porque el cambio llegó para quedarse. El cambio es lo único que no cambia. Totalmente. El cambio es lo único que no cambia. Entonces, sí o sí, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas que te van a permitir a vos poder encontrar, poder alcanzar esos objetivos de negocio, cualquiera que sea el que tengas, y para poder lograr eso hay que hacer también un cambio cultural en el mindset de las personas. Por esto que decíamos, quizás hay gente que es más reticente al cambio, quizás hay gente que piensa que la tecnología viene a reemplazarlos, entonces están como muy arraigados a eso. A ver, nosotros no somos agentes de cambio ni personas que tenemos el conocimiento para instalar una cultura dentro de una revolucionar la cultura. No. Estamos siempre desde el lado del producto y desde el lado de marketing y ventas, pero siempre muy acostumbradas a trabajar en un cambio continuo. Hoy ya mi mindset no es, ay, me equivoqué, le tengo que esconder esto a mi jefe, no se lo puedo contar a nadie, lo tengo que arreglar antes que alguien se dé cuenta. No, el error es un aprendizaje y es un aprendizaje que se debe compartir para que a otros no les suceda también. Totalmente. Es algo, y si lograste resolverlo, ¿cómo lograste resolverlo? También es algo que se tiene que compartir. Sí, es cierto que mi perfil, capaz a diferencia del tuyo, no he estado en estructuras jerárquicas donde es muy importante los roles. Pero no he tenido tanta experiencia como tú en multinacionales, sino mucho más en startups. Y en este caso del error te tengo millones de ejemplos. Uno de los ejemplos que más recuerdo en mi día a día es cuando un error nos costó no solo pagarle a 20.000 comercios, sino lo que significó eso a nivel dinero para la compañía. Y fueron reuniones con el CFO, con la persona de finanzas, y es ese mindset tal cual de, bueno, listo, que ahí nos equivocamos, esto está buenísimo, ya pasó, ahora, ¿cuál es el siguiente paso para solucionarlo? Y ese es el enfoque que se le da en startup, no es tanto más, no es, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién se equivocó? Vamos a acusarlo contra la pared y tú no lo vuelves a hacer. No, es, hiciste esto, buenísimo, ahora pensemos cómo lo solucionamos, cuál es el plan de acción, lo ejecutamos rápido, y después de que solucionamos esto, llegar a pensar incluso con mi head directo, bueno, ¿qué hubiésemos hecho distinto? Y eso te cambia un poco también la cabeza, porque como dices, empiezas a ver el error desde bueno, ¿qué hubiese hecho distinto? Y cuando tu mente lo afronta desde allí, generas un aprendizaje consciente, que después cuando te topas con una situación parecida en otros escenarios, ya sea otra empresa, otra startup, o incluso emprendiendo, te das cuenta de, hey, recuerdo que esto, o sea, tu cerebro tiene la capacidad de enlazar con cada uno de esos puntos, incluso también por como
en lo personal me sentí, porque mi cortisol se elevó, me sentí extremadamente ansiosa, me sentí súper responsable de un error que le estaba costando muchos millones a la compañía. Pero me di cuenta, y después también con feedback directo de mi head, que lo que se valoró en ese momento no fue se perdió este dinero en este momento, sino cómo accionaste, Dayana, para esa pérdida de dinero y cómo garantizaste que íbamos a ejecutar tal proceso para recuperarlo. Creo que eso es lo que lo hace más valioso y rico después. Sí, totalmente. En mi caso particular, por ejemplo, ¿qué pasa con marketing? Marketing no es una ciencia dura. Es mucho prueba de error. Obviamente hay estrategias, hay psicología del marketing, hay un montón de cuestiones que uno puede aprender para hacer el camino un poco más corto. Pero a la vez, cada mercado es distinto, claro. Cada producto es distinto, cada empresa es distinta, la propuesta de valor es diferente. Realmente. Pero bueno, para ir cerrando al menos este episodio, sí. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de esta situación? Bueno, ¿qué haríamos distinto también? Sí, o sea, sabemos que el cambio llegó para quedarse. O sea, el cambio es lo único que no cambia, esto lo habíamos dicho. Sabemos que hay cosas que... hay momentos, empresas, tamaños de empresas que requieren ciertos procedimientos para llegar a ese cambio, para que sea rentable, para que funcione. No nos tiene que dejar de importar eso, en humanizar los procesos, en poder eficientizarlos en donde se puede. Creo que hay mucho. Hay mucho, ¿no? Para aprender y hacer distinto. ¿Vos qué pensás? Creo que sí, creo que hay mucho para hacer, pero lo que más conservo de mis experiencias en donde esto sucede en estos escenarios y los noto, es que yo tenía una profesora que decía, no es solo serlo, sino parecerlo. Entonces, el hecho de que no es como lo que digas, sino cómo lo digas, cómo lo defiendes, cómo le haces, o cómo le das visibilidad a la otra persona de su pain o su dolor o algo que incluso ni siquiera ha notado. Yo me llevo un poco eso y creo que es lo que hoy haría distinto. Creo que capaz en un pasado lo veía como una oportunidad no solo para brillar y hacer las cosas distinto y serla súper disruptiva y venir, sino también me lo llevo como es una oportunidad en donde no solo das visibilidad a la otra persona de que se puede hacer distinto, sino que tú también aprendes y aprendes haciendo público el conocimiento. Creo que eso es importante y es algo de lo que nos hace construir Ramp Up. Totalmente. Y es muy cierto que lo que dicen es que cuando vos enseñás, más aprendés. Claro. Así que nosotros queremos lograr eso, queremos seguir aprendiendo, queremos que nuestros clientes puedan crecer con esos aprendizajes también y queremos que lo hagan también con la posibilidad de llevarse esos procesos para su propia empresa y no dependiendo de nosotros. La idea es justamente cerrando un poco de qué se trata Ramp Up y por qué lo estamos pensando, y traemos este primer episodio sobre si no está roto para qué arreglarlo, porque es parte de las bases fundacionales de por qué empezamos a pensar en nuestra propuesta de valor, ¿no? Y lo que queremos es justamente traer todo nuestro know-how, todo nuestro expertise, hacer un análisis exhaustivo de, por lo menos en nuestras áreas de especialidad, ¿no? No nos vamos a ir mucho más lejos. Marketing no existe sin ventas, ventas no sin marketing, o sea, porque si vos traes leads y no tenés una persona de ventas que cierre, no hay venta. Claro. Si vos traes leads y de repente tenés un producto que no funciona, no hay ventas. O sea, en algún lado tu funnel está roto. Total. Ya sea desde el lado del producto, si sos una enterprise o una compañía que tiene una aplicación, o si sos una empresa que brinda un servicio, si tenés el funnel roto en algún lado, no hay ventas. Entonces, vamos cerrando por hoy. La verdad que fue una charla muy larga, pero bueno, nos teníamos que poner al día con todo. Y la semana que viene seguramente vamos a estar desmitificando otra excusa. Si quieren mandar algunas de sus propuestas, podemos también conversarlas durante el próximos episodios. Y destruirlas, porque al final estamos acá para destruir excusas. Es lo que queremos hacer. Exactamente. No hay excusas. No hay excusas. Es todo un mindset mental. Pero bueno, perfecto. Muchas gracias, Feli. Gracias a todos por estar del otro lado, y cualquier cosita, si necesitan una mano con lo que sea, nos escriben a nuestro LinkedIn. Dejamos los comentarios en YouTube. Lo dejamos en comentarios. Dejamos nuestros perfiles de LinkedIn.
Y compártanos sus excusas, lo que viven en su día a día. Sí, y sus lo hablamos. experiencias. Muy bien. Bueno, gracias, que tengan un buen día.